Muchas gracias, Sandra. Yo soy Carlos Ortiz, soy miembro del Centro de Oncología. Es un honor para mí comenzar el curso con tal vez uno de los pilares que tiene el Centro de Oncología, y es la Junta de Tumores Gastrointestinales. Comenzó más o menos en el año, no 2009, pero sí en el 2010. Comenzamos un puñado de 5 o 7 personas y ya en este momento tenemos un grupo multidisciplinario de alrededor de 20 personas. Vamos a hacer unas charlas y las va a presidir el doctor Edgardo Jaspe, que es médico de la Universidad Metropolitana, especialista en patología de la Universidad del Rosario y el Hospital San José, especialista en patología oncológica en la Universidad Javeriana y el Instituto Nacional de Cancerología, y es un miembro activo de todas las juntas, uno de los patólogos junto a otro grupo que asiste a todas las juntas y nos da unos aportes académicos muy valiosos. En San Jacinto ya debe haber una calle con tu nombre de pronto. Bueno, gracias. Aquí de cada persona. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar aquí. Eso fue una traición, Carlos, eso de una calle en San Jacinto con mi nombre. Creo que Tomás Romero es el que tiene uno allá en Zambrano. Bueno, la dinámica que se va a tener dos charlas, una primera con la doctora María Eugenia Manrique, que es cirujana, y la segunda con el doctor Kushnir, oncólogo clínico. La primera charla de la doctora María Eugenia Manrique, quien es cirujana gastrointestinal y endoscopista de la Universidad Javeriana, con el programa del Instituto Nacional de Cancerología, médico especialista de la Clínica del Country y del Instituto Nacional de Cancerología, entrenamiento en endoscopia digestiva del Hospital de la Clínica Sao Paulo, Brasil, y profesor ad honorem del Hospital Militar de Colombia. La charla que nos va a presentar la doctora María Eugenia, una mirada al diagnóstico endoscópico y tratamiento de la patología biliopancreática. Por favor, doctora. Primero la estatura, ¿no? Aquí, sí. Les agradezco mucho por la invitación, no solamente a lo del comité organizador, sino obviamente a la clínica, al doctor Ospina, al doctor López y al doctor Muñoz, que sé que está en alguna parte, ya está atrás, que son las personas que durante tal vez casi 15 años me han respaldado con todas las cosas locas que se me han ocurrido en la clínica. No tengo ningún interés económico con ninguna de las empresas con las cuales voy a tratar las tecnologías que ellos están disponiendo para nosotros en los pacientes de la clínica, y el único interés pues, que tengo claramente es el bienestar de nuestros pacientes en la clínica del Country. Siempre que arrancamos una cosa de tecnología, siempre hablamos de la importancia de saber dónde empezamos, ¿sí? En el caso mío, y para los que me conocen, pues no voy a decir que es la Madre Teresa de Calcuta, que el Papa, que no sé qué, no, porque soy una persona un poquito menos formal en las cosas, y yo podría decir que de pronto en las series de televisión que veía durante mi infancia y en esta serie de televisión que claramente marcó un hito en el desarrollo no solamente social sino tecnológico en ese entonces. Como ustedes ven, el doctor Leonard McCoy, que era el jefe de la división médica de la nave Enterprise, era un tipo muy visionario, pero gracias a que tenía una serie de jugueticos, gadgets que le hacían muy fácil su quehacer diario en la conquista del espacio en los diferentes planetas a los cuales viajaba la nave Enterprise. Jugueticos que hoy en día, muchos de los cuales tenemos actualmente. Los audífonos inalámbricos que utilizaba la teniente Uhura, lo mismo la tablet, y el tricorder, que es el aparatico con el cual evaluaba
y examinaba a los pacientes y después de hacerle un diagnóstico le colocaba una inyección al paciente y con unas partículas microscópicas lograba curar las enfermedades e incluso operar y cicatrizar heridas con una rayo láser que facilitaba la cicatrización y la recuperación rápida de sus pacientes. Entonces yo empecé en esto, ¿sí? Pero hubo gente que antes de esa también tenía grandes ilusiones, grandes sueños, y fue la inquietud del ser humano, de muchos de esos médicos que han existido en años anteriores, los que han permitido que hoy en día lleguemos a tener las diferentes tecnologías que nos permiten ofrecerles a nuestros pacientes no solamente un diagnóstico temprano, que siempre ha sido lo ideal, sino un tratamiento con una menor morbimortalidad. Aquí tenemos tal vez uno de los primeros imágenes de endoscopios que tenemos, que es el diseñado por el doctor Bossini, que era un endoscopio que utilizaba una velita para poder ver el interior de las personas. Posteriormente tuvo diferentes avances hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que son equipos de alta definición, ¿sí? Con unos diámetros muy pequeños que permiten ingresar a cavidades que anteriormente nunca se nos ocurría y que definitivamente han cambiado de manera sustancial el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas de esas tecnologías las vamos a hablar, algunas las tenemos a disposición afortunadamente en la clínica del Country y algunas espero prontamente y confiando en los cambios que se vienen, que las podamos tener a disposición. Para llegar a desarrollar la charla, me planteé diferentes formas de hacerlo. La forma inicial era contarles cada una de las tecnologías y cuando empecé a llenarme de filminas, me di cuenta que iba a terminar haciendo una charla demasiado técnica y aburrida. Así que decidí cambiarla por una charla un poquito más funcional, con 3 casos, solamente 3 casos, que son 3 casos que nos han enseñado no solamente a los miembros de la clínica del Country, sino también a la gente del Instituto Nacional de Cancerología, donde también trabajo, ya que uno de los casos es del instituto. El primer caso corresponde a una paciente que atendimos en el instituto. Es una paciente de 75 años, diabética, que estaba recibiendo metformina y que tenía como antecedente importante haber tenido un cáncer de seno, manejada con mastectomía radical y quimio-radioterapia. La paciente consulta en noviembre del año pasado a su médico general en su EPS por un dolor abdominal persistente en epigastrio que ocasionalmente se irradiaba a la espalda. Su médico, muy acucioso, decidió pedirle una endoscopia, no encontró mayor cosa y decidió complementar el estudio con una ecografía en la cual reportaba una colelitiasis y llamativamente una dilatación de la vía biliar. Con este resultado la remitió a su cirujano. El cirujano le pidió una tomografía en la que reportaba un hígado graso con un aumento en el tamaño de la cabeza del páncreas, una aparente masa a nivel de la cabeza del páncreas y una clara dilatación de la vía biliar hepática, de la vía biliar extrahepática y del Wilson. Con esos resultados, el cirujano le solicita una ecoendoscopia que se realiza extrainstitucionalmente y en la cual se describe una lesión a nivel de la confluencia biliopancreática a nivel de la cabeza del páncreas. Le solicita un antígeno carcinoembrionario, un ANSEA 19.9 y con eso la envía al Instituto Nacional de Cancerología. Como suele ocurrir, la paciente llega casi 2 meses después al instituto. En el instituto la ve uno de mis compañeros y decide complementar la evaluación con una resonancia realizada en el instituto que realmente nos generó bastante confusión porque no se veían masas, pero sí se confirmaba la dilatación del Wilson y del colédoco y con ese resultado pues decide presentar la paciente en la Junta de Gastro, donde se considera que la paciente se beneficia de realizar una nueva ecoendoscopia. La primera ecoendoscopia que le hicimos en el instituto fue en marzo, fue muy difícil evaluar la cabeza del páncreas, no lográbamos pasar del bulbo, había una retracción cicatricial que nos limitó la evaluación y por eso la evaluación se hizo desde el antro y el cuerpo gástrico
y lo que encontramos era básicamente lo que reportaba la resonancia y el TAC, una dilatación del levado biliar y del Wilson. En ese momento se hizo una impresión diagnóstica de que la paciente pudiese tener una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama principal, además de la presencia de cálculos en la vesícula biliar y una imagen de una colesterolosis. La paciente entonces, sin un diagnóstico claro, se presenta nuevamente en junta y en junta, ante la insistencia, decidimos repetirle la ecoendoscopia. Le repetimos la ecoendoscopia y en esa ecoendoscopia, ya con una sedación más adecuada para la paciente, logramos franquear el bulbo duodenal, ingresamos a la primera y a la segunda porción del duodeno y encontramos una dilatación del coloideo de 9 milímetros, una lesión redondeada donde exactamente la había visto el primer ecoendoscopista, una dilatación del Wilson de 10 milímetros y del colédoco de 9 milímetros. Hicimos una evaluación con Doppler y se realizó la punción de esta lesión. La paciente pasa a la sala de recuperación y en el posoperatorio inmediato presenta un dolor abdominal intenso. Decido pasarla nuevamente a endoscopia y encuentro que la paciente tiene una perforación duodenal que se maneja afortunadamente y de forma satisfactoria con la colocación de 2 clips Ovesco, que son unos clips especiales que funcionan como una trampa de oso. La paciente es trasladada a la unidad de cuidado intensivo, se mantiene en la unidad de cuidado intensivo más o menos 5 días sin ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica y en ese lapso pues tenemos el resultado de la patología, la cual es reportada con atipias en epitelio ductal con un riesgo moderado. Esa es la imagen de la ecoendoscopia. Ustedes pueden ver en esta parte, que es la imagen del conducto pancreático, la lesión bien redondeada, y aquí es cuando empiezo yo a chicanear con los juguetes que tenemos para hacer el diagnóstico. En el lado izquierdo, ¿sí?, tenemos un aparatico que es una de las nuevas tecnologías que tenemos para hacer el diagnóstico de lesiones sólidas, que es la elastografía. Se le hizo una evaluación con la elastografía, que ya les contaré en qué consiste, y si ustedes se dan cuenta, ese equipo da una diferente tonalidad dependiendo de la dureza de los equipos. Aquí vemos un claro color azul, ¿sí?, donde estaba la lesión, y eso nos permitió tener una mayor certeza en cuanto al sitio en el cual íbamos a realizar la biopsia. Esta es la parte del cuerpo. Yo sé que es muy difícil porque a mí me costó muchos años poder entender los colores grises en ecografía. Este es el Wilson dilatado, si ustedes me creen. Normalmente el Wilson no mide más de 2-3 milímetros en el cuerpo y en la cópula del páncreas. Este es donde el cuerpo se convierte el cuello del páncreas se convierte en el cuerpo y hay una clara dilatación a ese nivel de más o menos 7-8 milímetros. Con esos resultados, esta es la imagen de la tomografía, el neumoperitoneo impresionante que tuvo. La paciente se presenta nuevamente en la junta y se decide ser llevada a una pancreatodenectomía. El reporte lo voy a leer textualmente, es un adenocarcinoma de tipo ductal moderadamente diferenciado de 15 por 10 milímetros de diámetro con invasión perineural, bordes negativos, una neoplasia intraepitelial con borde de sección de bajo grado, una pancreatitis crónica, una colecistitis con colesterolosis y realmente 14 ganglios negativos en la disección ganglionar. Con ese resultado, pues la paciente se estadificó en un estadio T1C, N0M0, y se envió a oncología, donde se encuentra pues actualmente en el manejo complementario. Pero ¿qué hubiera pasado si las cosas con esta paciente no se hubieran dado de esa forma? ¿Sí? Incluyendo pues, lo de la perforación. Que esta paciente muy seguramente hubiera ido a quimioterapia y radioterapia paliativa. Hubiéramos pensado en las nuevas terapias ablativas por ecoendoscopia y en caso de que tuviera dolor, pues lo hubieran mandado a cuidados paliativos, donde hoy en día, pues afortunadamente tenemos un grupo muy importante de médicos que nos colaboran y en el cual
hoy en día se plantea el manejo de estos pacientes no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino abordajes percutáneos o ecoendoscópicos que permiten hoy en día el manejo del dolor en forma temprana de estos pacientes. No les voy a hablar de la ecoendoscopia, ni cómo funciona, ni cómo se ven las imágenes, porque realmente es bastante dispendioso, pero sí quiero recalcar un par de cosas. Uno, que la ecoendoscopia es un estudio complementario a la tomografía y a la resonancia, que es importante cuando se considera que va a cambiar una conducta y cuando se tiene la necesidad de obtener una biopsia para precisamente cambiar una conducta. Hoy en día disponemos de la elastografía, como les hacía referencia, de técnicas de radioablación para la lesión primaria, de técnicas de radioablación para el manejo del dolor y las técnicas de punción para bloqueo y neurolisis del plejo celíaco. ¿Qué es la elastografía? Es un concepto que existe desde 1988, no es un concepto nuevo, incluso para mis colegas de cirugía y de gastroenterología, hablarles de elastografía pues les parece que es una cosa de hace un par de 3, 4, 5 años, pero realmente es un concepto que viene desde hace mucho tiempo y que realmente venía siendo aplicado en otro tipo de tumores como son los tumores de seno, de hígado y de tiroides. La elastografía mide la rigidez dada por el desplazamiento de un tejido tras la compresión realizada. Hay dos formas de medirla y una de las formas que ustedes vieron es esa forma bonita de colores que le facilita a uno decir dónde voy a poner la aguja, ¿sí? Esa es la forma cualitativa, pero también una forma cuantitativa que en el caso de la paciente que nosotros utilizamos se hizo la evaluación y nos daba un índice de dureza de 37, lo cual es altamente confiable para los pacientes que tienen neoplasias a este nivel. Este es un gráfico de colores que fue diseñado por el doctor Giovannini, que es uno de los especialistas en ecoendoscopia más destacados a nivel mundial y que ha facilitado que para muchos de nosotros que hacemos este procedimiento, esta escala de colores nos sirva de referencia para poder hacer de manera adecuada las biopsias. Entonces vuelvo y les muestro la imagen que teníamos de nuestra paciente, ¿sí? La primera es la escala de grises, la segunda es la escala de color que nos facilita obviamente la toma de biopsias. ¿Qué otras cosas podemos hacer por ecoendoscopia? Como les decía, la radioablación por frecuencia, en la cual se emplea una corriente alterna de alta frecuencia para producir coagulación térmica en las lesiones neoplásicas. Esa es una tecnología que, confiando en Dios, como dicen las mamás, espero que a finales de este año o a principios del año entrante ya esté disponible en el país. En este momento lo que tengo entendido es que ya se están haciendo gestiones con el ministerio para su aprobación. Ya se está utilizando a nivel mundial, se utiliza para pacientes con cáncer de páncreas, hígado, pancreatitis crónica. Emplea un catéter que mide un French de diámetro con una longitud de 190 centímetros de largo a través de una aguja de las de ecoendoscopia que convencionalmente utilizamos y emplea un generador convencional para ablación. En esta filmina les muestro todas las utilidades que tiene la radioablación, pero en el caso que nos compete de patología biliopancreática para el manejo de estenosis malignas, para sobrecrecimiento tumoral en los pacientes que se les ha colocado stents metálicos, en el manejo de lesiones intraductales en los pacientes que tienen adenomas de papila y que por sus comorbilidades eventualmente no son candidatos para una cirugía, se les hace la resección endoscópica y el manejo del compromiso intraductal se hace con este sistema de radioablación. Y obviamente, como les hacía referencia, para el manejo de las lesiones sólidas y el bloqueo para manejo del dolor. Estas son las dos dispositivos que llegarán muy próximamente al país. El primero es el catéter que se utiliza para CPRE y el segundo es la aguja de punción para hacer la ablación de los tumores o la neurolisis por radiofrecuencia. ¿Me ayudas con el video? Ese es un video del doctor Barajada. Siempre me cuesta problema y él lo sabe. Siempre le digo, doctor Barajada, no me acuerdo cómo es, a él le produce mucha risa cuando yo intento pronunciar el nombre. Es un tipo muy hábil, las personas más hábiles que yo conozco en ecoendoscopia. Aquí se está haciendo una ablación por radiofrecuencia del plejo celíaco. Ustedes ven las diferentes estructuras que él va tomando como referencia, identifica el ganglio celíaco, la arteria
aorta y posteriormente, ese es el ganglio celíaco, prepara la aguja, que es una aguja 19 a través de la cual quita la guía que tiene normalmente la aguja y pasa al catéter de ablación. Ese catéter de ablación tiene una longitud estándar, como les decía, entonces hay que adecuar la longitud a el tipo de aguja que depende pues, del fabricante que tengamos a disposición. Se introduce a través del ecoendoscopio y aquí se conecta al ecoendoscopio, se conecta la corriente del procesador y se realiza la punción. Ustedes van a empezar a ver cómo en el borde inferior de la pantalla, ¿sí? Ay. Bueno, en el borde inferior de la pantalla, una vez se activaba el sistema, se veía, empezaba a ver un poquito de interferencia. Si quieres, avancémoslo casi al final. Se ve la interferencia ahí. Esa es la imagen de la interferencia que se genera por el efecto de la radioablación. ¿Y cómo está uno certero de que está en el sitio? Porque se empieza a ver el cambio en la densidad del tejido. En el manejo del dolor tenemos dos opciones, uno es el bloqueo y otro es la neurolisis. En el bloqueo es una técnica que realmente utilizamos más que todo para pacientes con pancreatitis crónica y la neurolisis es una técnica que utilizamos para el manejo de los pacientes con cáncer. Hoy en día ya no hay duda con respecto a la utilidad de esta técnica. De hecho, los últimos artículos que se publican es más como cómo mejorar y qué insumos o qué sustancias serían las más adecuadas. En este momento, en las guías de dolor de los pacientes con cáncer de páncreas ya está incluido dentro del protocolo esta alternativa e incluso se está planteando la importancia de introducirlo desde el manejo temprano del dolor. La neurolisis del plejo celíaco es la destrucción y la fibrosis de las fibras del nervio esplénico por inyección de alcohol o de agentes esclerosantes, ampliamente soportado, como les decía, por la literatura. El primer reporte de esta técnica fue en 1996 a través de vía transgástrica de forma endoscópica, porque ya se estaba haciendo de manera percutánea y a través de cirugía abierta. Y surge como una alternativa para el manejo del dolor cuando se estaban utilizando altas dosis de opioides. Esto hace parte del protocolo que estamos diseñando con la doctora Rosario y la doctora Ágames, que espero próximamente esté finalizado. Esta es más o menos las imágenes de lo que hacemos en esta técnica, que es buscar el ganglio, como lo veían ustedes. La neurolisis es exactamente lo mismo del video anterior, no lo voy a repetir para ahorrarnos un poquito de tiempo, porque es básicamente lo mismo que se hacía en el otro video, se identificaban las mismas estructuras y se hacía la inyección de la sustancia esclerosante. ¿Qué cosas nuevas hay en ecoendoscopio y qué cosas nuevas están por llegar? Uno es el implante de semillas de yodo 125, el uso de nanopartículas cargadas con agentes de quimioterapia y otras técnicas de crioablación en las cuales aún están en desarrollo y están en fase experimental, pero que están teniendo muy buenos resultados. La ecoendoscopia con radioablación para el manejo del tumor primario, esto siempre en el contexto de pacientes bajo un protocolo claro y en cáncer avanzado, en los cuales los pacientes tienen lesiones sólidas, no son candidatos para cirugía como es la primera opción, o el paciente claramente rechaza el manejo quirúrgico. Cosas que han visto con esta técnica es que esta radioablación al parecer reduce no solamente la masa, mejora la vascularización, lo cual favorece también el manejo con quimioterapia, estimula la respuesta inmune contra el tumor primario y facilita, como les digo, el efecto de la radioterapia y de la quimioterapia. Ya hay reportes, ¿sí? Este es un estudio del grupo italiano, que es de los grupos que más énfasis están haciendo, de 8 pacientes, con muy buenos resultados para manejo de pacientes con cáncer avanzado de páncreas. Es un procedimiento que se hace con sedación o se puede hacer en salas de cirugía, es muy bien tolerado por el paciente, como ustedes lo ven. Los últimos 2 casos que les voy a contar son cosas muy pequeñitas.
El primero es una paciente de 51 años que tuvimos en la clínica del Country con un linfoma no Hodgkin, que tenía una ictericia persistente posterior a la quimioterapia y no encontrábamos la razón clara por la cual la paciente persistía con la ictericia, a pesar de tener una muy buena respuesta sistémica a la quimioterapia. Por esa razón y ante la insistencia, la doctora Rosario logró convencer al doctor Raúl Pinilla y convencerme a mí para que le hiciéramos un Spyglass, que fue de los primeros Spyglass que hicimos en la institución. En ese Spyglass, que es esta imagen, puedes correr un poquito el video, por favor. Vemos claramente a nivel del... No, para atrásito. Vemos una lesión a nivel de la confluencia de los hepáticos, cuya biopsia fue reportada como un colangiocarcinoma y claramente cambió el curso y el pronóstico de la paciente. Este es el equipo, es el Spyglass, ese es la última generación que tenemos disponible en el mercado, pero próximamente, hasta donde tengo entendido también, llegará un sistema con una imagen mejorada y una flexibilidad mejorada, lo cual ha impactado porque estos equipos ya existían hace muchos años. Yo realmente no conocí los coleidoscopios iniciales, conozco este y es, como dicen los doctores, el Mercedes-Benz de la vía biliar. ¿Por qué? Porque permite no solamente evaluar la extensión de estenosis, permite identificar el patrón mucoso de estas lesiones con una certeza muy clara, ¿sí? O muy acertada del tipo de lesión que puede ser. Incluso hay reportes en los que se dice que la sola experiencia de la persona que hace la ecoendoscopia puede predecir si estas lesiones es una lesión inflamatoria o una lesión maligna, pero obviamente pues no reemplaza la biopsia y por eso los que diseñaron este sistema le pusieron una pincita para que confirmemos el diagnóstico. También permite dirigir guías, ubicar stents. Como les decía, pues el Spyglass no solamente es una imagen y una biopsia, sino permite establecer la extensión de lesiones, en especial colangiocarcinomas y neoplasias mucinosas papilares intraductales, lo cual va a tener muy seguramente un impacto en el manejo de estos pacientes para radioablación que sean candidatos al manejo con los nuevos catéteres. Esta es una imagen de una pancreatoscopia en la cual podemos resolver la pancreatolitasis, evaluar estenosis y, como les decía, evaluar la extensión de las neoplasias mucinosas. El último caso, este es un caso del Instituto Nacional de Cancerología. Se trataba de una paciente de 75 años que había consultado por un cuadro de ictericia, dolor, pérdida de peso, con una lesión neoplásica a nivel de la cabeza del páncreas, con un muy marcado compromiso vascular que la hacía no candidata para cirugía y por esa razón la paciente fue llevada a una CPR, la cual fue fallida y se planteó hacerle una derivación percutánea. Yo conocí accidentalmente a la paciente porque iba pasando revista. Cuando me dijeron la paciente está programada para derivación percutánea, les dije espérense un segundito porque no la hacemos por ecoendoscopia. Entonces la llevamos a una derivación por ecoendoscopia, fue la primera derivación que hicimos en el instituto por ecoendoscopia, con lo cual tuvimos una resolución completa de la ictericia y con eso la paciente se encuentra en quimioterapia. En la parte superior vemos la lesión que medía casi 3 centímetros. En esta vemos la aguja entrando dentro de la vía biliar. En esta otra imagen vemos cómo el stent se va liberando dentro de la vía biliar por encima de la obstrucción y esta es la imagen endoscópica de la vía biliar, de la obstrucción del stent saliendo de la vía biliar y con resolución de la obstrucción generada por el tumor. ¿Qué hemos aprendido durante estos 15 años? Primero, que debemos trabajar como un equipo, como un grupo multidisciplinario y que eso nos hace más fuerte. Hemos aprendido a escuchar al paciente, sus dolencias, sus dudas, sus preocupaciones y las de su familia. Hemos aprendido que adherirnos a guías y a protocolos, aparte de darle seguridad al paciente, nos da fortaleza como grupo y que de la mano de la tecnología podemos hacer grandes cosas y podemos mejorar la calidad de nuestros pacientes y posiblemente podamos impactar en la sobrevida de ellos. Muchísimas gracias a ustedes.